poder llegar el día de hoy, hermanos. Pero yo creo que es un gozo, para mí es un gozo poder levantarme temprano y mayormente en este día que el Señor ha resucitado por cada uno de nosotros, hermanos. Fíjense, si usted voltea para atrás, los que están enfrente o los que están atrás, miren exactamente para adelante. ¿Cuántos somos, hermanos? La gente no está agradecida con el Señor. La gente aún vive caminando en tinieblas. La gente no puede hacer el sacrificio de levantarse por lo menos un día temprano para ir a glorificar y darle gracias a nuestro Señor por lo que Él ya hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Amén. Muchas de las veces nosotros somos tan ingratos, hermanos, que no tomamos en cuenta lo que el Señor verdaderamente hizo. Ayer yo recibí un mensaje de una persona a la cual yo amo tanto, muchísimo que amo, hermanos, a esa persona. Y recibí un mensaje y me decía que ya estaba cansada de la vida que vivía. Y me decía que ella estaba cansada y que quería entregarse al Señor y que si podía llegar a la iglesia. Yo le dije, con gusto te vamos a recibir, con gusto te vamos a recibir, con gusto voy a estar yo como está nuestro Señor esperándote con los brazos abiertos. Yo he orado, hermanos, por años he orado por mi familia y hasta la fecha ninguno. Les he hablado, les he testificado, mi testimonio ha hablado más que 1000 palabras y hasta la fecha ninguno. Ayer cuando recibí ese mensaje de mi hermana, yo lloré en público. Andábamos en un lugar público, yo y mi esposa, y lloré y le digo, mira el mensaje que me mandó mi hermana. Hermanos, les pido oración por mi familia, por mi hermana, por su familia, que un día lleguen al conocimiento de nuestro Señor. Amén. Pero no es día de estar triste, hermanos, es día de estar contentos, porque hoy celebramos un día bien especial para todos nosotros, porque celebramos nosotros la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy celebramos el evento, hermanos, más impactante y más maravilloso que el mundo ha experimentado y que sirvió este acto, este evento, hermanos, para dividir por siempre la historia de este mundo. Este acto, este evento sirvió, hermanos, para dividir por siempre la historia de este mundo, porque desde entonces el mundo no ha sido igual. Porque desde entonces el mundo se ha encargado, hermano, muchas de las veces Satanás mismo se ha encargado de destruir la obra tan maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero lo que sucedió después, lo que estuvo después en aquel sepulcro, lo que sucedió en aquella tumba, hermanos, lo que ha sucedido a través del tiempo, este evento tan especial ha sido atacado, hermanos, con los poderes de las tinieblas por el propósito de robarle su verdadero significado. Pero nosotros sabemos de antemano que es una ruin mentira de Satanás, y sabemos nosotros, hermanos, que celebramos que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, que Él cumplió la palabra al pie de las letras. Él se los venía diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, les decía, al tercer día voy a resucitar. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la muerte para que después resucite. Hermanos, esto es algo tan maravilloso, hermanos, que si el Señor solamente hubiera muerto por nuestros pecados y se hubiera quedado en la cruz, de nada hubiera servido. Pero nuestro Señor fue a la cruz y sirvió, porque el Señor ha resucitado. Y nosotros confiamos plenamente que aquel que fue a la cruz para morir por nuestros pecados, hermanos, también fue a una tumba. Pero lo más importante es que esa tumba está vacía. Amén. Gloria a Dios. Y es el título de mi predicación. La tumba está vacía.
Amén. ¿Cuántos no creen que la tumba está vacía? Amén. Mateo 28, 1. Cuando lo encuentres, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Mateo 28, 1. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así cuando lo tenga, hermano. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé a quién buscáis, a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí viene un gran mandato. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque me han permitido hasta el día de hoy poder predicar tu palabra, Señor. Señor, que no solamente este día de resurrección, Señor, podamos estar aquí en tu santo templo, Señor, sino que podamos estar diariamente, Señor, por lo que tú ya hiciste en esa cruz, Padre. Señor, te pido, Padre Santo, ahora que seas tú con mi persona, Padre. Que no salgan, Señor, palabras mías, sino que sean palabras tuyas, Padre. En estos versículos, Señor, que acabamos de leer, tienes mucho, Señor, pero mucho que mostrarnos, Padre. Señor, nosotros estamos agradecidos, Padre Santo, porque tú resucitaste, Señor. Ahora háblanos, Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor. Sé con nosotros, en tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. La tumba vacía, hermanos, testifica cosas maravillosas. Este lugar es un lugar de amor, dice la palabra. Ellas vinieron de madrugada, pero el Señor les mostró a las mujeres su victoria sobre la muerte. Mostró a las mujeres que el Señor salió victorioso, que el Señor triunfó, como Él se lo había dicho, sobre la muerte. Para ellas, hermanos, la tumba fue un lugar de gran estímulo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Miremos o imaginemos esa escena tan maravillosa en la que las mujeres llegaron. Estas mujeres, hermanos, llegaron tristes. Estas mujeres, hermanos, iban tristes hacia la tumba. Estas mujeres iban preocupadas para que no les hiciera nada. Estas mujeres iban con un dolor tan profundo dentro de su corazón para ir a ungir, para ir a poner esas especies aromáticas que habían, en otros evangelios dice, que habían comprado para ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor. Y ellas iban tristes
en cierta manera, hermanos, ellas iban desconfiadas, ellas iban dudando de que el Señor había resucitado. El Señor les había dicho, el Señor les había predicado que Él iba a resucitar de entre los muertos. Y ellas dudaron que el Señor lo había hecho, hermanos. Muchos de nosotros aún estamos como esas mujeres y muchos de nosotros aún estamos como esos discípulos. Estamos, hermanos, que nosotros dudamos de lo que el Señor nos dice en su palabra. Dudamos como esas mujeres que iban a ungirlos con todo lo que llevaban, hermanos. No, muchas de las veces nosotros nos cuesta tanto creerle a nuestro Señor para no entrar a duda, para no entrar y dudar de lo que el Señor nos dice en su palabra. Si el Señor lo puso en su palabra, hermanos, ténganlo por seguro que Él lo va a cumplir al pie de la letra. Tarde o temprano el Señor lo va a cumplir porque el Señor lo ha prometido. También la tumba vacía, hermanos, era el lugar de las profecías. La tumba estaba vacía porque ya se había profetizado desde muchos años antes. Desde muchos años antes se había profetizado, hermanos, que el Señor, que el Padre Celestial no iba a permitir que su Hijo permaneciera en el Seol, que su alma permaneciera ahí y que fuera derrotado en la cruz del Calvario. Hoy nosotros celebramos, hermanos, la resurrección, porque nosotros vemos en su palabra que el Señor dice que el primer día de la semana iban muy de mañana a la tumba y la tumba estaba vacía. La tumba vacía era el lugar, hermanos, donde se cumplía otra más profecía. Salmo 16. Salmo 16:10 dice la palabra del Señor así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, se estaba cumpliendo una más de las profecías. La tumba estaba vacía. Manifiesta la victoria sobre los enemigos de Dios. Así también, hermanos, es una victoria con los verdaderos hijos de Dios, con los que verdaderamente, hermanos, han tenido un verdadero arrepentimiento y miran la tumba vacía. Y esa es la victoria que Cristo te ha dado, porque nos ha dado una victoria a usted y a mí, donde usted y yo podemos vencer el pecado, podemos vencer las acechanzas de Satanás. Por eso yo no creo, hermanos, y por eso está en mi corazón que un verdadero hijo de Dios venga y me diga: pastor, es que no puedo, pastor, es que hay cosas más importantes en mi vida que la misma palabra de nuestro Señor. Cuando un verdadero cristiano, cuando un verdadero hijo de Dios toma y se ha arrepentido, hermanos, verdaderamente toma la palabra del Señor y la hace suya. No piensa que otras cosas son prioridades que nuestro Señor. Aún yo les he dicho, hermanos, primero está nuestro Señor Jesucristo, primero es Dios, después está mi esposa, después están mis hijos, después está mi familia, después mi trabajo, pero siempre el primer lugar lo tiene que ocupar nuestro Señor. Y eso es lo que no entendemos nosotros como hijos de Dios. Es lo que no entendemos personas que se dicen ser cristianas, personas que se dicen que han tenido una convicción, que han tenido un verdadero arrepentimiento y han aceptado a Cristo en su corazón. Yo siempre les digo y siempre lo voy a seguir diciendo, hermanos,
Cuando un hijo de Dios el viernes pasado, el hermano Rafa González decía, si verdaderamente eres salvo, si verdaderamente Cristo entró en tu corazón, debe de ser una prioridad servirle a nuestro Señor, estar en las cosas de nuestro Señor, escudriñar las cosas de nuestro Señor, servirle y obedecerle a nuestro Señor. Queremos nosotros ver la tumba vacía. La tumba vacía representa también muchos problemas, hermanos. Nosotros queremos llegar y que el Señor limpie, que el Señor quite esos problemas, que desaparezcan esos problemas, pero por arte de magia no van a desaparecer si siempre y cuando nosotros no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas os sean añadidas. Amén. Nosotros necesitamos, hermanos, ser verdaderamente hijos de Dios. La palabra no puedo, por ahí me decía un hermano, y no les voy a decir quién. Me dijo, pastor, pero no puedo arreglarlo, dijo. Y que no me oiga mi papá. Dijo, porque para él, el no puedo no existe. Y también esa palabra resonaba dentro de mí y decía, esa palabra no existe para un hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ya te dio la victoria porque la tumba está vacía. Él nos ha dado la victoria, hermanos, porque Él se levantó de entre los muertos. Él fue sepultado entre los ricos. Dice la palabra de nuestro Señor. Él fue a aquella tumba para demostrarnos a nosotros que podemos levantarnos de esa tumba. Nosotros cuando estábamos en el mundo, dice la palabra del Señor, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Él. Él nos levantó de los muertos para que le sirviéramos, para que le obedeciéramos y testificáramos de nuestro Señor. Amén. La tumba vacía nos coloca delante de hechos consumados, porque nuestra salvación está asegurada en esa tumba vacía. Si la tumba hubiera permanecido, el cuerpo hubiera permanecido, nuestro Señor ahí, hermanos, de nada hubiera servido que hubiera ido a la cruz. De nada hubiera servido todos los azotes que le dieron. De nada hubiera servido, hermano, todo lo que pasó el Señor si iba a permanecer en esa tumba. Pero la tumba está vacía y nos coloca delante de hechos consumados, porque nuestra salvación está asegurada. Amén. Romanos 4, 25. Romanos 4, 25. ¿Lo tenemos? Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado, hermanos, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por lo que usted quiera, hermanos, pero el Señor también fue resucitado para nuestra justificación. Entonces nuestra salvación está asegurada, porque esa tumba está vacía. Si usted en verdad ha reconocido y se ha arrepentido, su salvación está asegurada. Y eso es lo que todo un hijo de Dios debe de tener y caminar y mostrar, que somos cristianos, que somos representantes de Cristo. El viernes el hermano decía, hermanos, yo cuando llego a un lugar y que miro a una persona que no ha conocido, una persona que se dice ser cristiana, una persona que dice que tiene a Cristo en su corazón y hace unas cosas, yo voy y le digo, ¿sabes qué? ¿Eres o no eres del Señor? ¿Estás
con el Señor o estás en contra del Señor. No podemos nosotros estar sirviendo a dos señores. Somos del Señor o somos de Satanás, porque si somos de Dios, entonces nosotros debemos de hacer lo que el Señor manda en su palabra. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, debemos hacer todo lo que el Señor nos demanda en su palabra. Pastor, pero es que yo ya estoy haciendo lo que el Señor nos dice. Yo ya estoy haciendo, pastor, lo que el Señor manda en su palabra. Hermanos, nos falta, pero nos falta muchísimo lo que el Señor dice en su palabra para cumplirla al pie de la letra, así como Él la cumplió para darnos vida eterna. Ya estaba desde hace mucho profetizado que el Señor iba a levantarse de entre los muertos. Ya Isaías ya nos había dicho otros profetas que el Señor iba a ser entregado, iba a ser azotado, iba a ser molido por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, y aún nosotros permanecemos y seguimos en esa rebeldía, que no queremos humillarnos delante de nuestro Señor, que no queremos humillarnos a lo que nos manda la palabra de nuestro Señor. Si la tumba está vacía, usted y yo un día estaremos en la presencia de aquel que dejó esa tumba. Por amor a usted, por amor a mí, para que tuviéramos esa seguridad y caminemos junto con Él, porque Él resucitó para nuestra justificación. A mí, cada vez que leo la palabra de nuestro Señor, hermanos, me habla muchísimo. Muchas de las veces pensamos que solamente versículos tan importantes el Señor nos puede hablar. Pero la tumba vacía, hermanos, nos coloca delante de hechos consumados, porque Dios aceptó la obra de Cristo. Porque el Padre Celestial aceptó la obra que su Hijo tomó en sus hombros para ir a la cruz y morir por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado, porque Él no hizo pecado, sino que hizo la obra para redimirnos a nosotros, para aceptarnos a nosotros, y que nosotros fuéramos también un día y estuviéramos gozando de la vida eterna juntamente con Él. Efesios 1. El libro de Efesios 1. Efesios 1, ¿lo tenemos? 1:6 dice la palabra del Señor así. Voy a leer el 6, el 7 y el 14. Dice el 6: para alabanza de la gloria de su gracia, no de la de nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El 14, hermanos, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, esa tumba está vacía, esa tumba vacía es aceptada por el Padre, por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo de salir de esa tumba, para que nosotros también salgamos, para que nosotros también, hermanos, salgamos de esa tumba en la que aún nosotros nos encontramos, que aún usted pertenece, que aún usted está en esa tumba, hermanos. Que nosotros seamos más que vencedores. El Señor quiere que salgamos de esa tumba. El Señor quiere que salgamos y que nosotros vayamos a predicar la palabra, que nosotros vayamos, como les dijo a las mujeres,
y díganle a mis discípulos, díganle a mis hermanos que los veo en Galilea. Cuéntenle las nuevas de lo que vieron, cuéntenle lo que ya hice, cuéntenle lo que les dije anteriormente, que al tercer día iba a resucitar por ustedes. Hermano, ¿en la cual tumba usted, o de a cuál tumba usted no quiere salir? Porque muchas de las veces nosotros decimos: pastor, yo verdaderamente ya se lo entregué al Señor. Pastor, verdaderamente yo ya se lo dejé a nuestro Señor. Hermanos, muchas de las veces nosotros aún permanecemos muertos en esa tumba de amargura. Muchas de las veces nosotros seguimos muertos en esa tumba de odio. Muchos de nosotros seguimos muertos en esa tumba de rencor. Muchos de nosotros, ¿cuántos hermanos no pasamos por esa tumba del desánimo? Ay, yo ya no voy a ir a la iglesia, como quiera nadie hace caso. Ay, yo no voy a ir a hacer eso. Y empezamos a desanimarnos porque Satanás quiere que nos mantengamos dentro de esa tumba, que sigamos muertos, que sigamos callando y que no vayamos a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha resucitado y ha dejado esa tumba, como nosotros también debemos de dejar esa tumba de tristeza. Nosotros también debemos de dejar esa tumba de culpa. Nosotros también debemos de dejar esa tumba de rencor, de odio, de amargura, para que podamos ir y anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor. Hermanos, el Señor la ha dejado para que nosotros sigamos, dice la palabra del Señor, para que nosotros sigamos sus pisadas y podamos salir nosotros también, hermanos, de la tumba en la que nosotros estamos pasando. Hoy es el día, hermanos, hoy es el tiempo en que despiertes y pases y salgas de esa tumba. Deja la tumba vacía, porque tu Dios ha resucitado, porque has adquirido porque el Padre Celestial aceptó la obra de nuestro Señor que hizo en la cruz del Calvario. Si el Padre Celestial no hubiera aceptado, hermanos, la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, de nada hubiera servido. Pero para alabanza de su gloria, por su gracia, fue aceptada, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros podamos salir también, hermanos, de esa tumba y poder proclamar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado. La tumba vacía nos coloca delante de hechos consumados, porque el pecador puede venir con la valentía, pues el resucitado salva a todos los que en él confían. Hebreos 7, 25. En Hebreos 7, 25. Amén. Porque el pecador puede venir con valentía, pues el resucitado salva a todos a los que en él confían. En Hebreos 7:25 dice la palabra del Señor así: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, fíjense, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Hermanos, porque Él puede salvar perpetuamente siempre en los que Él confía. Hermano, usted confía en el Señor, usted confía plenamente en aquel que dejó la tumba vacía, o aún nosotros seguimos como esas mujeres que vamos temerosas a esa tumba porque hemos desconfiado que el Señor se haya levantado de entre los muertos. Hermanos, nosotros, ¿cómo es que nos estamos acercando
entrando a esa tumba vacía, creyendo y confiando verdaderamente que Dios ya no va a estar ahí, o aún nosotros desconfiamos, dudamos que el Señor siga muerto ahí, porque muchas de las veces caminamos con esa inseguridad que el Señor aún permanece en esa tumba. Pero hermanos, el Señor se levantó de esa tumba para que nosotros no dudemos, para que veamos el poder, para que veamos la manifestación, para que veamos lo que el Señor puede hacer, lo que el Señor ya hizo por usted y por nosotros, que bajándose de una cruz, dice que fue llevado a esa tumba y fue 3 días y 3 noches, permaneció en el centro de la tierra, pero se levantó entre los muertos para darnos vida eterna. Amén. ¿Cómo es que está usted llegando a la tumba? ¿Confiando en que Cristo ya no está, o aún dudando que Cristo cumplirá su palabra? Y llegas a esa tumba confiado que ya no lo vas a encontrar. Él siempre, dice la palabra del Señor, que Él siempre está intercediendo por nosotros. Amén. Confía, hermano, porque la tumba está vacía. Nosotros debemos de poner eso en práctica. La tumba vacía nos coloca delante de los hechos consumados, hermanos. Porque los incrédulos pueden entrar a la tumba vacía y sesoriarse, lo escribí bien, ¿verdad? Sesoriar, ¿cómo se dice? Asesorarse de que Él... Seccionarse. Amén. Ya los puse a trabajar, gloria a Dios. Seccionarse. Los incrédulos pueden entrar a la tumba vacía y sesoriarse Seccionarse. de que Él vive. Amén. Asegurarse. Juan 20, con este versículo termino. Juan 20, 25. Leámoslo desde el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Hermanos, no dudes, no seas como Tomás. Entra y mira la tumba vacía, que el Señor ya no está ahí. Volvamos a nuestra lectura principal para poder terminar. Si nosotros, hermanos, cuidado, yo les he dicho muchas de las veces, hermano, tenga cuidado con lo que está pidiendo. Tenga cuidado con lo que le pide a nuestro Señor. Tomás le dijo: si yo no meto mi dedo en el hoyo de sus manos y mi puñado en su costado, entonces no voy a creer. Hasta que yo no lo vea y que yo lo haga, no les voy a creer. Hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos como Tomás, de incrédulos? Nosotros no creemos que el Señor puede llenar este lugar. Nosotros no creemos que el Señor puede traer a nuestra familia. Han pasado 12 años que yo conocí de nuestro Señor Jesucristo.
Han pasado 12 largos años en los cuales yo me he encargado de orar por mi familia y aún no miro respuesta. Pero sigo confiando en nuestro Señor. Y ayer una prueba para eso. Nosotros debemos de creerle a nuestro Señor y no estar como Tomás, sin creerle a nuestro Señor y seguir dudando de lo que el Señor tiene y puede hacer por cada uno de nosotros. Mateo 28, 1. En el versículo 1, hermanos, miramos su amor. Dice la palabra del Señor así: pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María y la otra María a ver el sepulcro. Hermanos, aquí vemos el amor que esas mujeres le tenían a nuestro Señor. ¿Cuánto amor le tiene usted a nuestro Dios? ¿Cuánto amor usted verdaderamente le muestra a nuestro Señor? Por el amor de nuestro Señor, ¿usted qué está dispuesto a hacer? Porque muchos no están dispuestos a levantarse a las 5 de la mañana para venir a un servicio, para adorar a nuestro Señor. En el versículo 6 miramos su vida. Dice así: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, como ya les había dicho, como ya les había predicado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ven y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Miramos la vida porque el Señor se levantó de entre los muertos. Pero también miramos la esperanza porque ha resucitado. En el versículo 8 miramos la alegría del que resucitó. Dice el 8 en el versículo 8: entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ellas se gozaron porque vieron, porque cumplió, porque el resucitado ya no más estaba en la tumba, sino que la tumba estaba vacía. En el 10, el consuelo, dice la palabra del Señor así: entonces Jesús le dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. No temas, nos dice el Señor, mira las maravillas que yo puedo hacer. Adoración se prestaron delante de Él. En adoración se postraron delante de Él. Dice el versículo 9: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y nosotros aún no somos capaces de adorar como el Señor se merece. Servicio y da las nuevas a mis hermanos. El Señor nos manda una vez más, hermanos, a que vayamos y prediquemos la palabra de nuestro Señor, a que vayamos y llevemos las nuevas. Hermanos, podemos mostrar su amor a los demás. Prediquemos de que hay vida, miremos la esperanza que Él nos dio, alegrémonos porque Él ha resucitado y la tumba está vacía. Consolaos y no temamos y adoremos. Él se merece, pero sobre todo sirvámosle y llevemos las nuevas que la tumba está vacía. ¿Qué está dispuesto a hacer para proclamar que la tumba está vacía? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias una vez más, Señor, por lo que tú hiciste. Gracias, Señor, porque dejaste esa tumba sola. Gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna. Padre, en tus manos estamos, Señor. Que seas tú con nosotros, Señor. Tú mostraste tu amor. Tú nos diste vida, Señor. Tú nos has dado esperanza porque has resucitado, Señor. Tú nos has dado ese gozo, Señor, porque hemos visto tus maravillas. Nos has consolado, Señor, y nos dices en tu palabra que no temamos. Señor, ahora permítenos, Padre Santo, adorarte.
Ahora permítenos, Señor, servirte, ir a predicar las buenas nuevas. Señor, confiamos plenamente en ti, Señor, porque tú has dejado esa tumba vacía, Señor. Señor, ahora nosotros nos disponemos, Padre Santo, a proclamar esas buenas nuevas, esa maravilla, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario, pero sobre todo lo hiciste, Señor, al dejar esa tumba vacía. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque si tocaste un corazón, Señor, más que agradecido, más que maravillado, Señor, por lo que tú has hecho, Padre Santo. Señor, y si aún nosotros seguimos como Tomás, de incrédulos, aún seguimos nosotros dudando, Señor, te pido, Padre Santo, por cada uno de nosotros, por ese que duda, Señor, por ese que desconfía, Padre, que seas tú, Señor, tocándole, Padre Santo, que seas tú, Señor, redarguyéndole, Padre Santo, y que no sea incrédulo como Tomás, Señor, sino que crea, Padre Santo, que tú has resucitado de entre los muertos. Gracias, Señor, y en tus manos estamos, porque todo lo hemos orado en ese nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.